En este capítulo vamos a ver la importancia de estar monitoreando nuestras plantaciones forestales comerciales y qué variables tenemos que monitorear y qué resultados esperamos para poder manejarla de forma adecuada y que sea rentable en el largo plazo. Es por ello que el objetivo específico que se busca pues, es conocer cuáles son las variables a medir dentro del programa de inventario forestal dentro del plan de monitoreo de la plantación forestal comercial. Básicamente, el monitoreo de las plantaciones forestales comerciales tiene que ver con las medidas físicas del árbol, normalmente diámetro y altura, así como la sobrevivencia de este. Sin embargo, en algunas ocasiones se llegan a monitorear algunas otras variables. Dentro de las más comunes es precisamente la acumulación y la velocidad a la que se acumula el volumen de la masa forestal, así como cuál es la densidad óptima de crecimiento, es decir, cuántos individuos por hectárea o por acre se requieren mantener dentro de la plantación para que crezca de manera óptima. Y bueno, como lo mencionamos, la mortalidad o sobrevivencia de la plantación para saber las densidades que debemos de plantar y también ver si nuestra plantación fue un éxito o fue un fracaso. Y en algunos casos ya al final del turno, es decir, ya cuando se va a cortar, saber cuánta madera estimamos cortar a sus diferentes niveles de aprovechamiento. Existen otras variables que va a depender mucho del monitoreo que se quiera realizar dentro de la plantación, como por ejemplo las concentraciones de nutrientes o la acumulación de nutrientes, el estado sanitario de la plantación o alguna otra variable de interés. Uno de los modelos más comúnmente empleados para precisamente realizar este monitoreo es el índice de calidad de sitio, mediante precisamente el desarrollo de las curvas de calidad de sitio que se van generando a través de las mediciones en el tiempo para saber calificar con base principalmente a la altura dominante de la plantación cuál es el rendimiento que puede llegar a tener y cuál es la calidad de la plantación. Como vemos ahí, las curvas pueden llegar a presentarse como curvas lineales o bien como rango de curvas precisamente entre un límite superior y un inferior que consideran cierto nivel de calidad de desarrollo de la plantación. Y esto nos ayuda precisamente a saber si vamos a alcanzar nuestros objetivos de plantación o es una plantación que se encuentra en un nivel por debajo o por encima de la media que nosotros estamos esperando. En el caso de plantaciones no es muy común que se utilice el índice de densidad de rodal de Reineke. Sin embargo, en algunos estudios se llega a precisamente cuantificar cuál es la densidad óptima, ya sea por estudios que se estén realizando en monitoreo por inventario forestal dentro de la plantación o vía experimentación forestal. Y lo que se busca es precisamente saber cuál es la densidad que soporta una plantación dependiendo cuál es su área basal y cuántos individuos deben de estar dependiendo cuáles van a ser los objetivos de crecimiento de la plantación. Y para eso pues se utilizan precisamente las curvas de IDR. Una variable que se mide con mucha frecuencia dentro de las plantaciones forestales comerciales es el índice de sobrevivencia o la tasa de sobrevivencia o de mortalidad, dependiendo cómo se quiere expresar. Y lo que buscamos es ir viendo cómo va evolucionando en el tiempo para saber cuál es la esperanza de cosecha que vamos a tener de los individuos o si tenemos que realizar en alguna situación un tratamiento de aclareo. Normalmente se construyen algunas curvas cuando se explora precisamente diferentes densidades de arbolado o bien se va haciendo precisamente la tasa de mortalidad acumulada que va teniendo la plantación a lo largo del año. La mortalidad, aunque nosotros queramos tener 100% de sobrevivencia, siempre vamos a tener un porcentaje por diferentes factores. Y es normal que tengamos cierto tipo o cierto alcance o cierto nivel de mortalidad a lo largo del desarrollo de la plantación. Es de lo más común. Normalmente la plantación en los primeros años es entre un 1 y un 5%, dependiendo cuál sea la tasa de éxito y las mejores prácticas que puedan llegar a tener. Y en el largo plazo normalmente no excede de los 10 puntos. Otra de las variables que es muy común medir dentro de la plantación es el volumen que vamos a cosechar al final del turno. Y normalmente también se generan algunas tablas de cubicación cuando no se tiene conocimiento de la especie para conocer precisamente su coeficiente mórfico o bien poder estimar las dimensiones del árbol en pie sin necesidad de derribarlo. Y para ello se generan precisamente las tablas de volumen
en pie que tienen que ver con la medición del diámetro y la altura para estimar el volumen del árbol. Y estas nos van a servir tanto para los aclareos como para cuantificar la cosecha final y para algunos otros estudios que se van realizando en el proceso de inventario forestal dentro de la plantación. Las técnicas de medición de las plantaciones o bien las técnicas de inventario forestal han ido evolucionando muy rápido, en especial en los últimos años, aunque se siguen utilizando los métodos manuales o tradicionales que consta con el uso de clinómetros o relascopios manuales o mecánicos, así como el apoyo de cintas diamétricas o forcípulas para realizar las mediciones. Sin embargo, en la actualidad ya existen equipos láser que tienen que ver con la medición de las distancias y la inclinación y se vuelven lo que son clinómetros digitales o con tecnología láser con sensores que nos permiten estimar tanto diámetro y altura, tanto de la base como a diferentes alturas. Y bueno, de ellos existen diferentes marcas, varias empresas se han dedicado a crear equipo especializado para el sector forestal, como es Nikon, como es los sistemas Vertex y como es el TruePulse de la empresa LaserTech. Tienen diferentes herramientas que nos permiten ahora medir con un alto nivel de precisión y con una velocidad para el operador muy amplia. Y los últimos estudios que se han estado realizando con los desarrollos tecnológicos de los drones es precisamente medir mediante el uso de este tipo de dispositivos, mediante sobrevuelo sobre la plantación, cuáles son las existencias volumétricas y si incluso se miden algunos otros variables como el avance de cosecha o la calidad de establecimiento de la plantación o incluso el nivel de sobrevivencia de los árboles. Estos drones se equipan con cámaras especiales o incluso con las cámaras que traen ya por default dentro de la fábrica, pero lo más común ahorita para realizar las medidas con mayor certidumbre es precisamente utilizar las tecnologías LIDAR que se montan dentro de este equipo de vuelo y normalmente es una cámara multiespectral que no nada más tiene la tecnología LIDAR, sino también tiene los infrarrojos cercanos montados para precisamente poder determinar diferentes variables dentro del inventario que nos permiten a nosotros tomar decisiones posteriormente, como la salud o nivel nutrimental de la plantación. Y el único inconveniente que tienen este tipo de tecnologías pues es el costo de inversión en cuanto a equipo se refiere, ya que las cámaras LIDAR dentro de las más económicas andan alrededor de los $10,000 o incluso hasta los $30,000. Entonces sí es una tecnología que no está tan al alcance de todos los plantadores, pero en volúmenes de superficie muy amplios en plantaciones siempre es conveniente utilizar las innovaciones tecnológicas más recientes para tener la mayor cantidad de información disponible para la toma de decisiones. Ya una vez que hemos decidido qué variables vamos a medir y hemos también decidido con qué técnica o con qué instrumental vamos a realizar las mediciones dentro de nuestra plantación, pues es momento de estimar precisamente el tamaño de muestra, que tiene que ser representativo, y normalmente se emplean intervalos de confianza que tienen que ver con un error aceptado de un 95% o un 5% de error, para precisamente tener una certidumbre suficiente. En algunos otros casos se llega a utilizar un 99% de confianza con un 1% de error para tener una mayor certidumbre en cuanto a las estimaciones se refiere. Sin embargo, entre más reduzcamos el error y más amplios hagamos los intervalos de confianza, pues las necesidades de muestreo siempre van a elevarse. Y esto implica básicamente en los costos de monitoreo por el tema de inventarios forestales. Ya que hemos estimado la muestra mediante las técnicas estadísticas pertinentes, pues necesitamos definir cuál va a ser el sistema de muestreo. En este caso puede ser un sistema de muestreo aleatorio o un muestreo sistemático o bien en algunos casos se tiene parcelas fijas de monitoreo, es decir, parcelas permanentes de monitoreo dentro de las plantaciones y son las que se están monitoreando constantemente para medir todas estas variables que ya hemos definido con anterioridad. Y la periodicidad que tenemos que tener dentro de la plantación para hacer las mediciones, pues va a depender de los objetivos que busquemos con el inventario. Lo más común es realizarlas de forma anualizada, es decir, cada año vamos a medir la plantación. Esto con el objetivo de monitorear cuál es el crecimiento en todas las variables a lo largo del desarrollo de la plantación y con esto tomar otro tipo de decisiones. En algunos casos se llegan a tomar incluso muestras de madera para ir monitoreando la densidad de la madera a lo largo del desarrollo de crecimiento del árbol. Entonces,
Debemos de definir toda esta estrategia al momento que nosotros estamos planteando una plantación forestal y al momento que se está ejecutando, bueno, continuar con este monitoreo para tomar las mejores decisiones y obtener los beneficios correctos de nuestra plantación. Una vez que ya tenemos todas estas mediciones y tenemos los datos, bueno, se hace la cartografía pertinente y se presentan los informes precisamente con estos intervalos de confianza de acuerdo a las definiciones estadísticas que nosotros hayamos definido. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha utilidad y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de Bosquia y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima.